Cuánta empatía y sensibilidad en Alberto Fernández. Eso sí que era un presidente que hablaba con el corazón, que se sensibilizaba con los más pobres, los más vulnerables. Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de político hoy que se habló tanto de humanismo, sensibilidad, empatía? A mí la verdad, esto como la frase del Padrino, el que te hable de empatía, ese es el traidor. Le voy a pedir permiso para leer, así no parafraseo de manera errónea. Pensar lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por el que tiene hambre. Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos. Comenzar por los últimos para llegar a todos. Cuánta empatía y sensibilidad en Alberto Fernández. Eso sí que era un presidente que hablaba con el corazón, que se sensibilizaba con los más pobres, los más vulnerables. Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de político hoy que se habló tanto de humanismo, sensibilidad, empatía? A mí la verdad, esto como la frase del Padrino, el que te hable de empatía, ese es el traidor. Hablan muchísimo con el corazón, pero después pasan cosas. Comenzamos la guerra contra la inflación. Miren lo importante que son los dichos de un presidente. Ahora parece que nadie se olvidó. Hace menos de 2 años que Alberto Fernández era el presidente de la Argentina. Parece que esto ocurrió hace décadas y que era de un partido que ya no existe más. Hablamos de la salud. Yo no tengo dudas que al kirchnerismo le preocupa muchísimo la salud. Siempre están muy atentos. Tanto que en la pandemia, cuando decían que nos teníamos que cuidar, que no salgamos de casa, que el virus se propagaba porque nosotros caminábamos, tanto se preocuparon que, como pasó con la riqueza, ¿no? Porque al kirchnerismo le molestan los ricos, a menos que sean kirchneristas, o más claro todavía, a menos que hayan enriquecido durante el kirchnerismo. Porque hay algo que es cierto, mucha gente se enriqueció durante el kirchnerismo. O casualidad, eran kirchneristas, pero es una mera casualidad. Pero viendo en esto que le preocupa de las amistades, las relaciones y la salud, es llamativo que ponen a un vacunado VIP como Jorge Tayana encabezando la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. ¿En serio esto es serio? ¿En serio piensan que la gente es tonta? ¿Ese es su candidato? ¿O un ministro como Trota, que cuando ustedes hacían fiestas en Olivos, o cuando se podía ir a tomar a cerveza a un bar que eso le habilitaban, las escuelas estaban cerradas? ¿Y saben a quién más le perjudicó eso? A las madres. Y a las madres de los sectores más vulnerables. Pero como lo hacían con el corazón, y los chicos no iban al colegio, y por eso tenemos los problemas educativos que tenemos, tiene que ser respetable la opinión del kirchnerismo. Es una vergüenza lo que hicieron. Tenían una ministra antipobres. No lo digo yo. Lo dice una compañera de bancada de ustedes. Ministra antipobres que se dedica a perseguir a Cristina. Ustedes mismos dicen eso. De ustedes mismos. Ustedes mismos dicen que el gobierno de Alberto Fernández fue una vergüenza y arman listas con la misma gente, las mismas ideas y solo le cambian el nombre. Esto es una vergüenza. Piensa que la gente es tonta. Y dicen que hay que humanizarse, que hablar con el corazón. ¿Les parece serio? ¿En serio esperan que les creamos? ¿Que cambiaron? ¿Que ahora hay un nuevo espécimen en la Argentina que es el kirchnerismo republicano? Yo no tengo problema con que griten. Ya lo dije otra vez. Cuando gritan en el Congreso es porque no están gobernando
y cuando no están gobernando, al país le va mejor. Porque tanto se golpean el pecho hablando de pobreza, pero lo único que hicieron fue aumentarla. Y acá, otro detalle también. Hablan de especulación financiera. ¿Quiénes fueron los que más ganaron durante la última etapa del kirchnerismo, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía y su candidato a presidente? Fueron los bancos. Los bancos fueron los que más se enriquecieron. ¿Y por qué se enriquecían los bancos? Porque le dieron un beneficio que no tenía ningún ciudadano, que pagaban las letras del Banco Central por arriba de la inflación. Y eso lo financiaban con emisión. Y la emisión generaba inflación. Y la inflación, ¿quiénes eran los que más sufrían? Los más vulnerables. Su corazón empático mejoraba las cuentas de los bancos y empeoraba el bolsillo de los más vulnerables. Eso sí, para decir frases, para volverse poetas, para hablar con el corazón, están mandados a hacer. No los puedo tomar en serio. No les creía antes de estar en política, menos les creo ahora. Siguen haciendo lo mismo, con la misma gente, las mismas recetas. Y yo sé que hay gente que no le gusta Milei, la Libertad Avanza, y no están de acuerdo con nosotros. Ahora, lo que está claro, que lo de ustedes es lo peor que le pasó a la Argentina. Si a ustedes les preocupaban tanto los pobres, estarían hablando de que hay un nuevo modelo en la Argentina que redujo la pobreza. Pero ahora eso no les preocupa. Y esto no es hablar con el corazón, es hablar con los datos. Porque pueden decir muchas palabras lindas, pero de nada sirve que nos encierren a todos porque nos cuidan, mientras ustedes, bien que estuvieron de fiesta y bien que fueron los primeros en cuidar su salud y no de los argentinos. Y eso para ustedes es un ejemplo. Y por eso ponen un vacunado VIP encabezando la lista de la provincia de Buenos Aires. ¿No les hace el mínimo ruido esto? ¿En serio? ¿Les parece serio? Hablan de educación y ponen al ministro que no dejaba dar clases, que quería prohibir a la ciudad de Buenos Aires porque abría los colegios. ¿Esto es en serio? Griten y griten más si quieren, no hay ningún problema. Yo feliz de acá, me metí en política para gritarles en la cara lo que pienso de ustedes. Y es un privilegio que deberían tener todos los argentinos, porque yo lo sufrí, como un montón de argentinos lo sufrimos. Que decidimos meternos en política porque ustedes nos empobrecían, porque nos dimos cuenta que no bastaba cuidarnos a nosotros y no perjudicar al prójimo, porque inevitablemente a ustedes les gusta tanto lo público, porque creen que es de ustedes, que se meten en la vida privada de las personas todo el tiempo y piensan que el Estado es la solución a todo, porque ustedes se creen dueños del Estado. Y tanto que hablaron de Estado, que la solución de la pobreza era Estado, que lo único que hicieron fue aumentar la cantidad de pobres. Y acá, no solo... Acá lo que preocupa, la sesión tiene muchos temas, no solo este. Yo llamo la atención con la facilidad que se empiezan a construir mayorías en el Congreso, o relativa facilidad. Uno ve un temario bastante extenso sobre la convocatoria a la sesión, y es llamativo. No es preocupación de un tema, son un montón de temas. Tanto que parecieran, yo no estoy afirmándolo, simplemente lo pongo como un pensamiento que tengo. ¿No será que cada bloque pidió un tema y se pusieron de acuerdo, sin importar si realmente estaban de acuerdo, sino como a cada uno le dieron un tema, arman una sesión que lo único que tiene en común es pegarle al gobierno? ¿Y pegarle al gobierno dónde? En el superávit. Y el superávit, ¿qué es lo que hace? Al que más perjudica no es al gobierno. Al que perjudica es a la gente. Porque acá otro detalle. Milei fue votado con el 56% de los votos. En la Argentina, en el 2023, había tres opciones claras. Una era la de la miseria y continuar siendo un país en la miseria, como era la opción kirchnerista. Otra era la de un cambio más moderado, pero un cambio en la Argentina. Y la otra era un cambio radical, un cambio de modelo. Ganó el cambio de modelo radical, claramente de que la Argentina vaya a otro lado, con algunas cuestiones muy claras. Un ajuste fuerte en el Estado y sostener el superávit fiscal para que la Argentina salga del modelo de empobrecimiento que venía hacia décadas para comenzar una senda de crecimiento. Y esto tuvo de particularidad que a los que más beneficio trajo es a los más vulnerables. Miren los datos de pobreza, si no.
¿Cuál es el mayor riesgo que tiene la Argentina? Volver al pasado. Ya lo decía un filósofo, el que no conoce su pasado o el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Tenemos que entender, y acá no le hablo al kirchnerismo, le hablo a los que acompañan en tantas iniciativas al kirchnerismo, un llamado de atención. O tienen muchas ideas en común con el kirchnerismo o tienen muchos intereses en común con el kirchnerismo. No puede ser que fuera del Congreso hablen en contra del kirchnerismo, pero adentro del Congreso voten una y otra vez con el kirchnerismo. Y esto es algo que se empieza a repetir en sesiones y en temas. No puede ser que nos acusaban a nosotros de tener complicidad, alianzas y que somos lo mismo, pero yo no voy a votar con el kirchnerismo hoy. Yo lo que dije afuera lo digo ahora y voy a votar. Y lo que dije con la boca no lo cambio con la mano. Voy a votar como lo que digo, en contra del kirchnerismo. Porque no les creo, porque sé que no son la solución. No solo porque no les creo, sino porque sé que sus ideas son erradas. Pero eso es una cuestión filosófica, es una cuestión empírica. Los datos lo demuestran. Ustedes empobrecieron a la Argentina, dejaron el país en la miseria. Si no, no tengo dudas que seguirían gobernando. Y lo peor es que no tienen la más mínima reacción. Mantienen la misma receta, las mismas ideas. Lo mismo que se favorecieron del amiguismo político. Ahora que les gusta mucho hacerse los justicieros, armar comisiones de investigación, bla, bla, bla. Eso sí, con la justicia no. La justicia es un partido judicial y a eso no hay que respetar. Son republicanos en algunas cosas y en otras no. O sea, acá hay una realidad. Si uno sostiene que el superávit es importante y es la piedra angular para cambiar el modelo empobrecedor que venía arrastrándose en la Argentina, si yo digo eso, no puede ser que vote gastos que no tienen financiamiento claro y exhaustivo sobre las partidas. Porque lo que hay que hacer para sostener el superávit no es decirlo con la boca nomás. Hay que sostenerlo con hechos concretos, que es como la responsabilidad del Congreso. Diputados. Perfecto. No es una cancha de fútbol, por favor. Continúe, diputado. Ningún problema. ¿Se acuerdan del presupuesto que presentaron? 60% de inflación, decía. 211. El presupuesto ustedes presentaron y muchos votaron. Ustedes no respetaron su propia ley. ¿Quieren hablar de presupuesto? Hablemos de presupuesto. Dígame, ¿qué partida presupuestaria cumplieron? Si lo único que hacían cuando gastaban lo que no había en el Estado, imprimían a costa de los más pobres, porque la inflación lo pagan los más vulnerables, para que ustedes se hicieran los Robin Hood repartiendo plata, que lo único que hacía era ponerle plata en el bolsillo a la gente por un lado y sacársela del otro. Porque el poder adquisitivo cayó en la Argentina. Porque se hacían los empáticos con los derechos laborales y lo único que armaron fue una corporación de sindicarcas que lo único que hacen es conservar su status quo, sus privilegios, a costa de que la mitad de los argentinos que están trabajando estén en la informalidad. Son un blef, son una mentira. Hablan de derechos laborales cuando la mitad de los argentinos estaba fuera. Es serio. ¿Piensan que cuando hablan de discapacidad les creo que realmente están preocupados por los discapacitados, por los más vulnerables? Cuando de manera irresponsable están gastando plata que no hay. Y quieren hablar de presupuesto y vamos a discutir el presupuesto, pero el presupuesto tiene que ser con superávit. Porque si rompemos el superávit, lo que vamos a hacer es más kirchnerismo. Eso sí, puede ser que hablen con el corazón. Pero la gente no vive de lo que ustedes dicen. Vive de las acciones que ustedes toman y que este Congreso toma, que tienen consecuencias contundentes. Como pasó con muchísimas leyes que hablaban de atender a los más pobres y lo único que hicieron fue perjudicarlos. Y por eso los argentinos no son tontos y votaron por un presidente que sabía que el modelo era ir para el lado contrario del kirchnerismo, porque el kirchnerismo está dispuesto a prender fuego el país para gobernar sobre las cenizas y es algo que nosotros no vamos a permitir. Sabemos que el superávit es la piedra angular para cambiar el modelo de país y ese modelo de país realmente atiende a los más pobres, como los 12 millones de argentinos que salieron en la pobreza desde que Milei es presidente. Muchas gracias. Si este contenido te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte La Verdad Sin Filtros. Compartilo para que más gente despierte. Nos vemos en el próximo video y ¡viva la libertad, carajo!